Vamos a hablar de psicopatología de la expresión. Para hablar de psicopatología de la expresión, pienso que es conveniente hablar sobre el criterio de salud para comparar con las expresiones que vamos a ver que corresponden al área de ciertos trastornos psíquicos. Teniendo en cuenta una definición que habitualmente nosotros vemos en muchos artículos muy difundida de la Organización Mundial de la Salud, que refiere a lo que es salud como el equilibrio biopsicosocial o la ausencia de enfermedad, yo personalmente discrepo con esta definición y instauro a través de distintas corrientes en las cuales he abrevado, donde considero que dicha definición no es acorde a la realidad de lo que es la salud, porque podría invitar a pensar esa definición que la salud fuese una cosa de tipo nirvánico, de tipo idílico. Sin embargo, la salud es una cosa de superar crisis, de ganarla, de, en cierto aspecto, sufrir. Y decir la ausencia de enfermedad sería considerar de que existen normales y enfermos. Desde mi punto de vista, yo adscribo al criterio de estructura. Y el criterio de estructura, que está muy relacionado con el criterio del todo gestáltico, que el todo es más que la suma de partes y que las partes tienen sentido en la relación o interrelación, adscribimos a tres tipos de estructura: la estructura neurótica, la estructura psicótica y la estructura perversa. Dentro de la estructura neurótica, lo más nimio de esa estructura es lo que uno podría aspirar a la salud. ¿En qué se basa este tipo de salud? Se basa en un trípode. Este trípode está constituido por la plasticidad psicológica, el aporte creativo y la participación. Pensemos en cada palabra en particular. Plasticidad psicológica, ¿a qué me refiero? Me refiero a esa condición del ser humano de poder entrar en los escenarios cambiantes que propone la vida, adaptándose activamente. Esto va en contraposición de la adaptación pasiva, es decir, el punto opuesto de la plasticidad psicológica, lo vamos a ver en algunas producciones, sería la estereotipia que tienen los pacientes psiquiátricos graves. Se repite y no puede salir y no puede tener esa movilidad de roles que supuestamente puede tener la persona que aspira a la salud. El segundo factor, el aporte creativo, que para mí es de capital importancia. ¿Qué entiendo por creatividad? Creatividad es trascender el aquí y ahora. Creatividad es darle forma a lo que todavía no es, pero puede ser. Creatividad, en última instancia, y me permito la licencia de evocar a Superi en El Principito, que dice tantas cosas importantes, pero una de ellas, que lo esencial es invisible a los ojos. La única posibilidad que tiene el ser humano de hacer visible lo esencial es a través de la creatividad. De esta manera, teniendo esta definición de creatividad, nosotros, ¿qué nos permite la creatividad? No aceptar pasivamente lo que masivamente el mundo del entorno nos da. Esto se empalma directamente con la plasticidad psicológica, la adaptación activa. Y el otro factor, la participación. ¿Participación en qué? Participación en la crisis de uno y en la crisis del contexto. La persona que está alejada de la salud, por supuesto, no vive su crisis. Eso lo vemos en la estructura psicótica. La estructura psicótica pone afuera, la estructura perversa pone afuera, pero él no vive, aunque pueda tener sufrimiento, no vive su crisis interna. Y tampoco le interesa la crisis del contexto. Teniendo en cuenta esta definición, que sería como un parámetro para ir viendo las muestras y las producciones, vamos a definir entonces qué entendemos por psicopatología de la expresión. Psicopatología de la expresión es el estudio
de todas las implicancias que se encuentran en las producciones plásticas de los pacientes con trastornos psíquicos. Si bien lo que yo voy a mostrar prevalentemente es plástico, al final de toda la mostración vamos a ver otro tipo de expresiones. Por eso lo ponemos en el gran término de psicopatología de la expresión y no quiero reducirlo exclusivamente a la psicopatología plástica. En este estudio, en estas producciones, en este trabajo, implica que toda esta tarea tiene varios enfoques para utilizar. Por un lado, el estudio de investigación, como hemos dicho. Por otro lado, que actúe esta producción como objeto intermediario entre el equipo de salud y el paciente, en pacientes que habitualmente no pueden externalizar a través de verbalizar los contenidos inconscientes o aún conscientes. Entonces, la posibilidad de utilizar otro sistema, otro código de lenguaje, nos permite el mayor entendimiento. Por otro lado, nos permite hacer una correlación bastante ajustada con expresión fenoménica del trastorno psiquiátrico y la producción. Y por otro lado, nos permite además hacer como una especie de guía, como una bitácora de evolución de este trastorno psíquico. Con respecto a la psicopatología de la expresión tenemos que tener claro varios puntos. Primero, ¿sería arte o no es arte? Un viejo cuestionamiento que no solamente se hace desde nuestra especialidad, sino que se hace desde otras perspectivas. Si nosotros vamos al concepto griego de arte, que es tekné, ese concepto dice que es hacer, es el hecho que el hombre hace, y se diferencia de lo que está hecho por la naturaleza, y ahí se empalma con el criterio de lo bello o no bello, porque tenemos que pensar que durante muchos años, al principio, el arte se asociaba a un copismo de la naturaleza y a lo bello. Por supuesto, el romanticismo, luego el impresionismo y por supuesto en el pináculo del expresionismo, eso se revé y ya ese parámetro de lo bello no queda inscripto en el arte. Entonces, vamos al hacer. Pero ¿por qué se define como obra de arte? Se define como obra de arte, desde una perspectiva, por supuesto, porque es para otro, en el sentido de que si yo puedo hacer una obra y me la guardo en casa, ya no tiene sentido de arte porque tiene que ser cotejado. El que me judica y me valora la obra de arte es el otro, en un contexto determinado donde se exponen. Y luego se agregaría otro factor que sería lo trascendente, lo perdurable, etc. Pero lo importante sería eso del hacer y el otro factor que tenemos que tener presente, el sentido de ser para el otro. Otro elemento importante, antes de ver las producciones, es que lo a priori a la imagen del mundo es el lenguaje, que va a condicionar la imagen del mundo que tenemos nosotros. Factor importante para tener presente. Y otros factores importantes que nosotros los vamos a ir viendo en el desarrollo de las mostraciones de las obras. A continuación, como primera instancia, quisiera mostrarles 3 diapositivas que ilustran algunas de las palabras que he dicho con respecto a qué es lo que vemos dentro de esa imagen y cómo evoluciona a través de su tratamiento en la misma producción plástica. Entonces tenemos, por ejemplo, esta primera diapositiva. Esta diapositiva nos muestra
un trabajo hecho en pastel, donde se ve una cara aparentemente mezcla de hombre y de mujer, con una gran cabellera muy frondosa, oscura, con recovecos dentro de esa cabellera como si fuese el símil de circunvoluciones cerebrales, un ojo central abajo del mentón, y hacia el costado izquierdo vemos una figura humana como laberíntica, toda fraccionada, que nosotros llamamos a eso el Spaltung, la Spaltung. La Spaltung, que es un término alemán, quiere decir el fraccionamiento de la figura humana. Entonces, en esta descripción de esta placa tenemos un cuerpo fraccionado, un ojo centralizado y esta cabeza sin cuerpo. Fíjese lo curioso que en este tipo de paciente, que es una estructura de un paciente psicótico que ha tenido una manifestación de dependencia a la droga, paradójicamente el ojo es lo importante y lo demás es lo ornamental. A simple vista, uno parecería que fuese un elemento ornamental. Nosotros continuamos a la segunda diapositiva y entonces vemos, por ejemplo, que ya pasado un tiempo del enfoque del tratamiento, la cabeza, esta tan hipertrofiada, se reduce. Tiene una cabellera más delimitada por el color negro, aunque la enmarca todavía todo un halo azul, y tiene un sol con colores vivos, hay mayor policromía, lo otro había monocromía, y hay una lateralización de ciertos elementos que estaban centralizados en la diapositiva anterior. Y no existe una hipertrofia de esa cabeza. Si pasamos a la tercera diapositiva, ¿qué vemos? Vemos una cabeza más reducida, con una gran cabellera, un sol muy vivo y un ojo lateralizado. En vez de llegar a ser central, está lateralizado. Es decir, que ha pasado a ser, sí, en este caso, ornamental. Pero hay una ausencia corporal. Esto nos indica que en la psicosis una de las pérdidas es la pérdida del esquema corporal, que se visualiza muy bien en esta serie de diapositivas en el mismo paciente a través de su evolución. Nosotros vamos a seguir describiendo, que pienso que es muy importante que ustedes puedan ir viendo, por ejemplo, esta diapositiva que vamos a ver ahora, sobre un diagnóstico de bases psicosis esquizofrénica y con una conducta de acción drogadependencia. Presenta una confusión entre el mundo real y el fantástico, sostenido por alucinaciones entretejido en sus ideas delirantes. Se destaca la disgregación del mundo, la figura humana en especial fragmentada, como hemos dicho anteriormente, el Spaltung, para dejar lugar a una serie de elementos más simples y geométricos. Esto se nota más en la fase aguda. Esta destrucción del modelo corresponde a la finalidad de negar una relación interpersonal que se ha hecho insostenible y al mismo tiempo a la necesidad de poner orden en su propio mundo, al que puebla con contenidos objetos, que tienen especial significación para su vida y que le permiten controlar la desazón originada de la separatividad del mundo de los otros y del mundo común. La realidad compartida por nosotros, por ejemplo el cigarrillo que se ve, adquiere especial sentido en las palabras fumata o viaje, como alejamiento. Para él coexisten entonces la construcción de un mundo propio y la realidad ordinaria.
respecto de los ojos y de la mirada, plasmados en la producción, diremos que le infunde gran potencia y vulnerabilidad como símbolo sexual, como símbolo de relación con el otro. Denota, por lo tanto, una lucha dolorosa y angustiante que padece este tipo de pacientes a través de la mirada que interroga, que trata de comprender, de ver el mundo de los otros sin lograrlo, y lo que es peor aún, termina por no verse a sí mismo. Observamos abundantes estereotipias que tienen como finalidad subrayar cosas que se le escapan. Vive en un espacio que obedece a otras reglas de perspectiva, se sitúa en un tiempo no actual y el espacio ordinario es frecuentemente ignorado. Pasemos a la otra diapositiva. Esta es una estructura psicótica, también con algunos elementos disrítmicos y también tiene conducta de acción drogadependencia. Se ve un puntillismo, una adhesión aviscosa al modelo, que parece ser un fenómeno primario de la enfermedad, espontáneo, ligado a su afectividad viscosa, del mismo modo como se adhiere al médico y a la familia. Marca el contorno de los diferentes objetos con rayas, trabaja minuciosamente pero con veloz continuidad, llena la superficie de los objetos representados con toques de puntos y comas y rosquillas. Ratifico en este caso la opinión de otros autores que el rayado y el puntillismo se producen como fenómenos de interferencia del proceso inhibición-desinhibición. La marcada tendencia a la estilización es el acto o la serie de actos por los cuales el aparato receptor transforma, en virtud de sus tendencias, las imágenes que recibe del mundo exterior. Dicha tendencia a la estilización está en el fondo integrada por las tendencias psicológicas parciales. Veamos la figura 3. La figura 3 presenta también la estructura psicótica esquizofrénica y conducta de acción, homosexualidad y drogadependencia. La coexistencia entre el mundo real, desdibujado, acechante, y el mundo fantástico e idealizado que él recrea. El mundo ordinario pierde sus límites, se desvanece en relación con una creación ideal del mundo privado y subjetivo. Reniega del mundo común y se refugia en un contexto donde el centro es él mismo y lo que él crea. El afuera pierde sentido y cobra relevancia el mundo mágico, omnipotente e invulnerable que pertenece a su fantasía. La imposibilidad de establecer un contacto real y concreto con el otro lo lleva a fantasear una unión ideal o real, una figura que tiene todos los poderes excepto uno, hacer de esa realidad un mundo para siempre placentero. La falta de anfetamina, según el mismo paciente, lo hace caer en bajón. Nos habla de la imposibilidad de desprenderse totalmente del exterior. El tiempo es plano, sin ayer, ni hoy, ni mañana, todo empieza y se acaba en ese momento que lo pienso y creo. La figura con el cuerpo seccionado y oprimida por la fuerza confusión externa se transforma en una imagen fría de contorno simplemente rígido, evita la dilución de este modelo en el afuera por la acentuación más oscura de los límites. Así logra que no se le escape de su imaginación, queda demarcada claramente y separada del entorno. Permanece inmodificable por él solo. Sería la barrera autística. Pasemos a la diapositiva 4, a la próxima diapositiva. La percepción de esta figura refleja como una especie de espejo. El diagnóstico de base, en este caso, es una estructura perversa con conducta de acción, drogadependencia. Reitero, entonces la percepción de esta figura como espejo, la invasión del organismo por fuerzas externas que alteran el equilibrio interno y peculiar, hay una verdadera lucha que resulta del impacto de las fuerzas que invaden y la tendencia de mantenerse intacto y eliminar la intromisión, al menos reducirla o manejarla lo más simple posible. El vigor de las fuerzas que tienden a librarlo de la presión interna cubre prácticamente la visión del espacio y es
tal la magnitud de esa exigencia progresista que se encubre en la gota. La gota actuaría como una coraza para los demás y así mantiene el equilibrio inestable. Presenta de este modo la percepción de una figura que se expande, que quiere destacarse, salir de su centro, esforzarse hacia afuera, pero se lo impide la contrafuerza del medio. El trazado oblicuo del interior de la gota nos habla de la tensión existente entre la ubicación habitual de la figura, atada, acechada, y la intención del desvío hacia un nuevo modo de ser. El modelo cabalga, así, entre la representación de una persona quieta y simultáneamente en marcha o en acción. El conjunto de las fuerzas liberadoras, podríamos verla como las gotas en el centro superior del dibujo, y su dimensión nos da la imagen de espacio ambiental vívido con opresión, pequeñez y estrechez. Podemos ver en la próxima diapositiva una estructura depresiva o una estructura neurótica depresiva con conducta de acción dependencia de la droga. ¿Y qué vemos? Se visualiza el sostenimiento a las fuerzas externas que alteran su equilibrio, al tratar de aplastarlo y silenciarlo. Ahí se ve el pie del represor está dirigido a la boca. Hay una lucha que resulta de la colisión entre las fuerzas que quieren someter y el sometido, y la tendencia a mantenerse intacto pese a encontrarse en posición desventajosa, acostado o caído, tratando de bloquear la intromisión o al menos disminuir su intensidad. Expresa un verdadero movimiento en lucha que produce un efecto vital, dinámico, pero lo que logra es lo contrario. Al final, el dibujo produce el efecto angustiante y doloroso de la paralización que lo fuerza a negar sus posibilidades. El trazo, tanto en la disposición como en el contenido, nos da imagen de espacio ambiental vivido como opresivo, estrechez y una marcada actitud de estar indefenso. Vemos en la próxima producción una estructura también neurótica depresiva con conducta de dependencia a la droga. Vemos la fuerza liberadora está en un mar picado, embravecido, con sus ondas y puntas expresan la dimensión de la imagen del espacio ambiental, vivido como opresión, pequeñez o estrechez del pez, en relación con la libertad plena de la gaviota. En la persecución del objeto de liberación se esfuerza por alcanzarlo y reducir así la tensión interna a la que se haya sometido. Trata de equilibrar sus propias necesidades y las exigencias del medio y se organiza más armónicamente. La distorsión en la captación de los requerimientos externos e internos lo lleva al fracaso, al desequilibrio. La imagen del pez queda como paralizada mirando a la gaviota. Vemos a continuación un dibujo que nos presenta una base, yo diría, de estructura perversa con conducta de acción a la dependencia. El dibujo va a presentar características muy peculiares. Se ve como petrificado, momificado, limitado a la contigüidad o cercanía de la disposición espacial. Una atmósfera enrarecida recuerda ciertas expresiones metafísicas, rostros sin rasgos y en su lugar una ventana. Se niega toda variación tonal con respecto a la superficie de los colores. Si se pueden llegar a ser vivaces, se interponen sin tonalidad de peso y con frecuencia la interrupción se indica por líneas separadas de coloración más marcada. Recuérdese que esta técnica de usar lápices duros o tizones es muy característica en los procesos de estructuras psicóticas o estructuras perversas. Hay una actitud represiva representada como una figura primitiva, desfiguración de la expresión pictórica, al trazar las reglas estéticas, disgregación de la estructura y de la fisonomía. Y por último, con más detalle también, vemos otro dibujo que presenta un aspecto geométrico
triángulos, círculos, que reniega del mundo común y se guarece en lo irreal, con cierta forma que expresa potencia, creando algo irreal ideal en su mundo privado, y se grafica en el garabateo confuso, llenándole para que nada escape al control. Detalles ornamentales, objetos, símbolos de contenidos rígidos, que dan la apariencia como de un pseudo animal. Esta base, también una caracteropatía histérica con conducta de acción, dependencia. Nosotros hemos visto en estas descripciones, básicamente de pacientes con determinadas estructuras que tienen como correlato la dependencia a la droga, un tipo de expresión que he tratado de ver cómo se puede correlacionar, pero siempre tenemos que tener presente que es un correlato que siempre está guiado por la clínica. Lo que prima es la clínica. Son como un espejo de su mundo interior. Es como volcar la subjetividad hacia la afuera y poder captarla. Ese momento de crisis. Algunos autores en los cuales yo me anoto, hablamos de que aún en la estructura psicótica existe un intento restitutivo de sublimación, como si fuese un área de salud ese intento restitutivo. A continuación, nosotros vemos una diapositiva muy curiosa, realizada con otro tipo de técnica, con marcadores. Estos marcadores, es muy importante también el material que usa el paciente. También eso se registra y eso tiene un correlato con su estructura. Estos marcadores hace un árbol el paciente y con dos cabezas. Una cabeza parece ser como si fuese una flor más joven y una posterior un poquito más vieja, y de la raíz del árbol sale una flor y dice una palabra: la unión. Este cuadro fue realizado por un paciente que aparentemente en su código verbal, cuando se le pedía que describiera la familia, no encontraba ninguna alteración o crítica hacia la familia y depositaba todo en él, que él era el culpable, que era la mancha negra, etc. Cuando puede transmitir sus contenidos inconscientes de lo que ve el grupo familiar y fundamentalmente la situación triangular primaria, fíjese lo elocuente que es este tipo de expresión. A continuación, nosotros vemos una diapositiva de una cabeza muy oscura, enmarcada con un título que dice María Pía. Lamentablemente es el testimonio de una tristemente famosa joven drogadependiente de la década del 70, que terminó, por supuesto, sus días en el suicidio, y que en el momento que pudimos nosotros tener un cierto acercamiento, expuso en esta muestra su estado anímico. Aparentemente, en su comunicación verbal, parecía una gran omnipotencia, una gran solvencia, una gran seguridad, y nosotros vemos el correlato en la expresión pictórica, la tristeza, la desolación, la ausencia del esquema corporal, casi al borde de la psicosis. Siguiendo esta descripción, quisiera hacer un pequeño detalle, digamos, aclarar algo conceptual. Según algunas corrientes, como la corriente lacaniana, lo que él llama la afánesis, es la desaparición del objeto A. Esta afánesis del sujeto se trata de la instalación en el sujeto de una posición inconsciente. La spaltum, que hemos descrito y que vamos a seguir describiendo,
es donde el sujeto está borrado, tachado. Por eso no se cuenta. Algo, por eso no es deseante. Algo falta, el deseo. Continuando la descripción de esta diapositiva, vemos entonces una seriada de lo que se llama zoología fantástica. Cuadros que han hecho algunos pacientes fundamentalmente con estructura psicótica y donde a través de esa zoología fantástica han tratado de exteriorizar su mundo del delirio, su mundo de la irrealidad. Ojo, que es importante señalarlo, este mundo no es un caos, no es desordenado, tiene un código, es otro código, es otra instancia. Lo importante es saber cómo descifrarlo. Esto lo quiero señalar. Vemos a continuación un animalito parado en una especie de loma que tiene una cola que parece una banana y la cabeza hecha como una especie de avellana y las mismas patas parecen también otros elementos. Parecería y evoca, pensemos que esta estructura de este paciente es una estructura psicótica, si uno evoca a grandes artistas, Archimboldo, en otra época, en otros siglos, había hecho, y ha hecho, y está como testimonio, rostros y cuerpos, y construía temas exclusivamente con verduras o con frutas. Esta persona, lo que es la captación del inconsciente o de un inconsciente colectivo, sin tener una estructura educacional ni media, más bien media para abajo, sin embargo, transmite en su mundo este animal. El que vemos a continuación, vemos una especie de animal antediluviano, ¿no? Y está marcado con la palabra unión. Este animal es un animal que surge dentro de las historias fantasmagóricas que algunos pacientes relatan, donde se sienten acosados por animales extraños que quieren devorarlo. Un poco representada ahí una ansiedad paranoide muy grande que está desplazada y no quiere ser personalizada en algunos seres queridos, sobre todo padre o madre, y desplazadas a un animal intangible, irreal o creado por él. A continuación vemos una especie de cabeza ameba con dos ojos laterales, esta cabeza con ojos que preguntan, que interrogan, es una zoopsia. Acuérdense, lo de la zoopsia es una presentación de pequeños animales visto en el delirium tremens. Acuérdense, el delirium tremens es un delirio que está constituido por confusión y onirismo, eso quiere decir delirium, y acá vemos una confusión y por supuesto el onirismo, y el tremens es temblor, quizás un poco descripto en esas rayas que circundan y que tratan de marcar, porque esta es la expresión de un delirium, un post-delirium tremens, porque en el delirium tremens es imposible producir, pero ya habiendo salido del delirium con cierto remanente orgánico, el paciente exterioriza ese mundo fantasmagórico que vivió. A continuación vemos un pavo real que yo pienso que es muy importante que lo tengamos presente. Este pavo real fue hecho por Luisito. Luisito fue un paciente que yo he querido mucho, que fue en un momento en la década del 60 difundido por todo el mundo. Tal es así que llegó a exponer en París y la crítica especializada lo homologó a Dubuffet, el creador del Art Brut.
Luisito en este momento, su famosa zoología fantástica, sus gatos, los gatos de Luisito, en los libros y tratados más importantes de psicopatología de la expresión del mundo, están registrados. En el servicio en el cual yo me formé en la década del 60, en los principios de los 60, en el servicio del doctor López de Gomara, en que se trabajaba intensamente en esta vía de investigación y de tratamiento, Luisito era la figura. Este paciente, Luisito, evidentemente era una estructura psicótica esquizofrénica que tenía una forma clínica de tipo catatónico periódico. Un hombre con una gran bondad, una gran calidez, y que luego a través del arte intentó hasta sus últimos días, lamentablemente fallecido, hasta sus últimos días comunicarse y transmitir cosas. Fundamentalmente, nosotros vemos en este pavo real los ojos que yo había señalado. Parecen como un elemento ornamental al pavo real, pero es lo importante de este pavo real, la necesidad de ser el sostén de la función, la necesidad de comunicación, la necesidad de ver como un espacio escópico, es decir, lo que es la castración a lo que normalmente uno dice que lo que es la castración al lenguaje es la mirada en relación al espacio escópico. Nosotros vemos a continuación, también dentro de esta zoología fantástica, unos conejos muy simpáticos. O sea, no implica siempre, a veces uno puede tener una tendencia un poco maniqueísta, pensar de que una persona que está en un estado emocional alterado tiene que transmitir sus emociones dramáticas y dolorosas siempre con un tinte trágico. En este caso ustedes ven con una monocromía de color, trata de representar en esta mezcla de conejito y gato, por algún lado, su sensación interna, su ingenuidad, su perplejidad y también nuevamente ver el asunto de los ojos. A continuación, nosotros vemos una de las manifestaciones en la psicosis más comunes, es decir, nosotros cuando vemos una producción plástica de un paciente psicótico, decimos, cuando hacen una construcción así tipo paisajista y con elementos vivos como animales o personas, que hay una pérdida de línea de horizonte. Acá no hay línea de horizonte. Hay una monocromía, la existe. Existe una juxtaposición de los elementos. No hay una línea de disposición y quizás prima el contenido, es decir, en una forma inconexa, aparentemente, juxtapone ese personaje extraño, animal también con ciertos dejos antidiluvianos, el hombre, otro animalito como si fuese a los Chagall flotando, y hacia la derecha una especie de tótem. Si seguimos a continuación, vemos un paisaje. Volvemos a la línea de horizonte. Este mismo paciente, en su evolución, vemos que ya tiene una línea de horizonte. Sigue la monocromía, pero hay una mejor disposición de los elementos. El hombre y el animal en un segundo plano, un poco más chiquito, da una idea de cierta perspectiva. Y vemos a continuación otro elemento de la zoología fantástica en un momento muy especial de la vida de Luisito, donde no trabajaba ya con pinceles o con crayones, sino por un estado especial, trabajaba lo que se llama la técnica de la dactilopintura. La técnica de la dactilopintura, como lo dice la palabra, es manejar las pinturas con las manos. Y acá vemos perfectamente este trazado grueso, esa cosa empastada, a un elefante
evidentemente fantasiado, idílico, que está parado en una pata en una pelota, pero enmarcado, enmarcado. Ese enmarcamiento es muy importante en las estructuras perversas cuando ven y sienten que se están disgregando, que se están fracturando, que volvemos a la spaltum. Entonces tratan de enmarcar. Y vemos, por otro lado, que eso se puede interpretar como la barrera autística, que el paciente se encierra en su campo mental, con sus fantasías. Fantasías a través de ese elefante de mucha omnipotencia. A continuación, vemos, para ir cerrando este primer bloque, otro paisaje donde el paciente que habíamos dicho que había en primera instancia hecho toda una cosa muy disgregada aparentemente, con elementos justapuestos, nuevamente intenta hacer un paisaje con un animalito, con una cierta composición, sobre todo dada por lo cromático, y una cierta ornamentación, pero que si nosotros observamos con detalle, no tiene perspectiva, los elementos evidentemente son bastante justapuestos, pero presenta una cierta armonía, que es parte también de la exteriorización de su estado anímico, pero también del índice de evolución de su cuadro. Y por último, cerrando este blog, vemos también, como coronando esto de los paisajes en los pacientes psiquiátricos, digamos uno que yo creo que corona todo esto. No hay línea de perspectiva, no hay línea de horizonte, hay un animalito que parece una tortuga, pero puede ser otro tipo de animalito en el campo y muy grande, que sería más patrimonio de una playa de las Bahamas y no de esta zona de campo. Los elementos, digamos, ambientales están en la parte superior del cuadro, como contactando con el cielo, que eso dice mucho en la expresión del paciente, como que no puede uno llegar a esos lugares donde él anhelaría llegar, y en el medio del cuadro como una especie de cerca, que es lo que él siente, que separa ese animalito que de alguna manera cuando nosotros hablamos con él se ve identificado él, y aquello que él anhela, que sería su familia, su entorno, su contorno. Entonces, con estas expresiones que hemos analizado, pienso yo que podemos cerrar el primer bloque de psicopatología de la expresión.